Continuamos con el segundo de los vídeos en los que hablamos de la Guerra Fría. La Guerra Fría es un periodo largo y complicado lleno de conflictos territoriales que se suceden por todo el mundo. Para poder entenderlo, lo dividiremos en tres fases. La primera fase es el inicio de la Guerra Fría, desde 1945 hasta 1953. En ese año empezaría la segunda fase, que llamaremos la búsqueda de la coexistencia, y que durará hasta 1975. En 1975 empezará la última fase, que llamaremos el final de la Guerra Fría, y que durará hasta 1991. En este vídeo nos vamos a centrar en la primera fase, el inicio de la Guerra Fría. El fin de la Segunda Guerra Mundial hizo que los antiguos aliados comenzaran a enfrentarse, creándose los dos grandes bloques. La Unión Soviética implantó regímenes comunistas en todos los territorios que había liberado de Alemania. Aquellos territorios que habían formado parte del Imperio ruso se integraron en la Unión Soviética: Estonia, Letonia, Lituania, territorios del este de Polonia y Rumanía. En el resto del este de Europa surgieron estados comunistas que seguían las instrucciones de la Unión Soviética, las llamadas repúblicas populares o democracias populares: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, Yugoslavia y la República Democrática Alemana. Frente a ellos, los países del oeste de Europa buscaron la alianza de Estados Unidos. De esta forma, Europa quedó dividida por una línea llamada el Telón de Acero, que atravesaba Alemania y partía en dos su antigua capital, Berlín. Durante la posguerra, el esfuerzo de reconstrucción fortaleció la división en bloques. Estados Unidos dio grandes ayudas económicas a sus aliados, incluyendo en ellas a la recién nacida República Federal de Alemania. Es el llamado Plan Marshall. Además, los principales aliados europeos de Estados Unidos comenzaron a establecer acuerdos de colaboración económica, dando los primeros pasos en el proceso de integración que ha acabado llevando a la actual Unión Europea. En estos años se dieron grandes cambios en Asia. En primer lugar, la mayoría de las colonias asiáticas lograron su independencia. En segundo lugar, la indignación internacional ante el genocidio judío permitió que en 1948 la ONU aprobara la creación del Estado de Israel, un Estado judío en medio de un territorio árabe, Palestina. Esto supuso el desplazamiento forzado de muchos de los antiguos habitantes y un permanente conflicto con ellos y con los estados árabes vecinos. Es el conflicto árabe-israelí, que sigue siendo uno de los principales focos de tensión en el mundo. En tercer lugar, en 1949 nació un nuevo estado comunista, la República Popular China. Dirigida hasta 1976 por Mao Zedong, siempre mantuvo una fuerte independencia con respecto a la Unión Soviética. Finalmente, Asia fue escenario del primer gran conflicto de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, que enfrentó al gobierno comunista de Corea del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China, contra el gobierno capitalista de Corea del Sur, apoyado por Estados Unidos. La guerra acabó en un empate, declarándose un alto el fuego que aún se mantiene.